Sí, señor. Como no oremos. Querido Padre, gracias por tus bendiciones. Bueno, estamos listos para iniciar este devocional, Señor, y esperamos que sea realmente de provecho para todos, que pueda ser una bendición para cada uno de nosotros, que desde temprano buscamos el sol de justicia, así como esta flor del girasol busca la presencia y la luz del sol, así nosotros te buscamos a ti, Señor, conscientes de que de ti viene todo lo bueno. Amén. Acompáñanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Estamos listos, verdad? Señor. Ok. Bueno, sé que tengo poco tiempo para desarrollar el corto tema que tengo. Escasamente serán unos 20 minutos, se me ha dicho. Y quiero empezar haciendo una pregunta que pudiera ser fácil de contestar o muy difícil de contestar, depende de lo que usted tenga en su mente. Y la pregunta para ustedes es, salvarse, salvarse, ¿es fácil o difícil? ¿Cuál ha sido tu experiencia cristiana? ¿Cuál ha sido, hermano o hermana, la explicación bíblica que se te ha dado a esta pregunta? ¿Es fácil perderse o es difícil perderse? La pregunta en la mayoría de nosotros tiene una respuesta que lamentablemente es una respuesta que se nos ha insertado en la mente, que se nos ha metido acá, nos las han enseñado desde niño, inclusive desde nuestra herencia católica, y es el hecho de que nuestra salvación realmente es muy difícil, de que nuestra salvación es prácticamente un imposible. Inclusive nosotros mismos hemos hablado acerca de que la salvación, poder salvarse, implica mucho sacrificio, implica que tienes que caminar por un sendero pedregoso, angosto, por un sendero muy tortuoso. Ese es el camino a la salvación. Sin embargo, vamos a tener un pequeño estudio bíblico, más que no es un sermón, esto es un estudio bíblico, en donde pretendo mostrarles que la Biblia tiene algo más que decir en ese sentido. ¿Es tan difícil la salvación? Mire, esta respuesta ha llevado a muchos inclusive al desaliento. Cuando nosotros nos damos cuenta de que verdaderamente llegar a la salvación es tortuoso, es difícil, es duro, eso a muchas personas les ha llevado al desaliento, al desánimo, y algunos inclusive han abandonado el camino de la fe porque sencillamente se dan por vencidos, porque es que le hemos puesto carga sobre carga a un camino que pensamos que debe ser así. De hecho, es un concepto totalmente católico, porque cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la Edad Media, lo que enseñó la Iglesia Católica al mundo en la Edad Media, entendemos que la salvación no era fácil. Ellos inclusive le ponían precio. Tenía uno que pagar por el perdón de los pecados. ¿Acaso la Biblia dice cosas semejantes? Se nos ha dicho entonces que nosotros debemos buscar a Dios, que debemos buscarlo. Sin embargo, cuando leemos textos, por ejemplo, como Mateo 7:7, que dice, buscad y hallaréis, recuerdan ese texto bíblico, buscad. Parece que entonces la definición de nuestra salvación la define cada ser humano. Es decir, tú tienes que trabajar por tu salvación, tú eres el que ganas tu salvación, tú tienes que buscar a Dios para que Él te salve. Sin embargo, yo veo en la Biblia una situación problemática para este tipo de pensamiento. Mire, cuando el ser humano pecó, nosotros, toda la humanidad, se vio imposibilitada de buenas acciones. Cuando el ser humano pecó, fue transformada su mente, fue transformado su cuerpo. Cuando el ser humano cayó en desgracia del pecado, nosotros ni siquiera a partir de ese momento
teníamos la facultad o tuvimos la facultad o tenemos la facultad de saber elegir bien. Por eso la Escritura dice en forma de oración que nosotros debemos pedirle a Dios el querer también como el hacer, porque ni siquiera el querer está en nosotros, el querer hacer el bien. Y esas palabras las ejemplifica muy bien el apóstol Pablo cuando dice, miserable de mí, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer, no lo hago y termino haciendo lo malo que no puedo hacer. Carne vendida al pecado somos nosotros. Entonces, ¿cómo puede una persona que está vendida al pecado generar su propia salvación? Cuando nosotros estudiamos lo que es el libre albedrío, que lo usó Satanás en el cielo y pecó, y que lo usó Adán y Eva en el Edén y pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos tenían la facultad de decidir bien, de saber decidir. Pero cuando pecaron, y por herencia todos nosotros, naturaleza pecaminosa, esa facultad con la cual Dios nos creó de la libre elección y de saber elegir, se perdió. Nosotros mismos no estamos facultados para tomar las mejores decisiones. Y por eso usted ve cuántas veces nos equivocamos en la vida. Por eso ustedes ven cuántas veces erramos. Porque nuestra facultad, esas facultades con las cuales fuimos creados por Dios, se han ido borrando, se han ido extinguiendo de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro ser, incluyendo en este caso el libre albedrío. Ni siquiera sabemos elegir bien. Es más, Jesús lo dijo, ni siquiera sabemos orar. Por eso le enseñó una oración modelo a los apóstoles. Ustedes no saben ni siquiera orar. Y vengan acá que yo les voy a enseñar a orar. Ni siquiera orar sabíamos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el pecado fue borrando muchas de esas facultades propias con las cuales el Señor nos hizo. Así que ni siquiera saber elegir podemos, ni siquiera elegir bien podemos en este momento. Entonces, no somos confiables. Y es que eso también lo dice la Biblia. Más engañoso es el corazón que todas las cosas. Así que tú no puedes confiar en tu propia facultad, tú no puedes confiar en tu propia decisión, porque tal vez estarás convencido de que tu decisión es la correcta, pero tal vez estás equivocado. Es decir, no somos confiables. ¿Cómo entonces confiar nuestra propia salvación en nosotros mismos? Ese es el punto. Ahora, ¿quién busca a quién en la salvación del hombre? ¿Somos nosotros los que tenemos que buscar a Dios? ¿O es Dios el que nos busca a nosotros? Eso es una pregunta para reflexionar. Y creo que es la síntesis de este pequeño tema que estoy teniendo para ustedes. ¿Dios te busca o tú tienes que buscarlo para la salvación? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Mateo 7:7, buscad y hallaréis. Cuando nosotros leemos ese texto, parece que si nosotros no buscamos a Dios, no lo hallaremos. Pero ¿dónde ponemos entonces tres textos? Por lo menos dos o tres, digamos dos, que les quiero compartir. Y explicamos entonces esta situación en cuanto a quién busca a quién. Por ejemplo, si usted lee Salmo 139, el Salmo 139 completo, pero especialmente los primeros 7 versículos, usted se va a encontrar allí con una situación bien particular. El Salmo 139 dice claramente que, dice allí claramente, por detrás y por delante me rodeaste, dice el salmista, hablando acerca de Dios. ¿Y qué significa estar rodeado? Bueno, estar rodeado es que a la derecha está Dios, a la izquierda está Dios, delante está Dios, detrás está Dios, arriba está Dios, abajo está Dios. Dios te está rodeando. Dios está haciendo un círculo alrededor tuyo. Así que cuando yo leo el Salmo 139 me hago entonces forzosamente la pregunta, ¿quién busca a quién? Porque resulta que si Dios me tiene rodeado es porque ya me encontró. Dios ya me encontró porque Él me tiene rodeado. Igual a ti, Él te tiene rodeado. Ahora, hay un versículo poderoso, muy diciente, muy claro con relación a quién busca a quién. Apocalipsis 3:20, un versículo célebre, ustedes lo conocen perfectamente bien.
el Apocalipsis 3:20, ¿recuerdan? El Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué cosa? Llamo. He aquí yo estoy a la puerta. ¿Quién es el que está a la puerta? ¿Tú a la puerta de Dios o Dios a tu puerta? Es Dios el que está a la puerta de tu corazón. Es Dios. Y la figura de Apocalipsis 3:20 es una de las figuras más tiernas y compasivas y claras en cuanto a quién procura nuestra salvación. El detalle es que cuando nosotros decimos, yo soy el que tengo que ir a buscar a Dios, yo estoy poniendo entonces un valor en cuanto a mi actuar, a mis acciones. Es decir, yo me salvo porque yo hice, yo pude llegar a Dios. Y resulta ser que la Biblia nos dice que nosotros no estamos facultados para nada. No tenemos, no tenemos la facultad de la libre elección prácticamente perdida. La facultad de un raciocinio espiritual prácticamente perdida. Entonces, cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo perfectamente y me hago otra vez la pregunta inicial, ¿quién busca a quién? ¿Y saben cuál es la respuesta, mis hermanos? La respuesta es, Dios nos busca y nosotros lo buscamos en consecuencia. Cuando uno lee, por ejemplo, Santiago 1:17, uno encuentra allí, por ejemplo, que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. No vienen de abajo, no vienen de tu corazón. Así que no puede haber un pensamiento positivo, no puede haber un pensamiento en el que tú puedas llegarte hasta Dios, porque no lo hay en ti. No lo hay en ti. Entonces, ¿cómo funciona este asunto? ¿Cómo funciona esta situación que te estoy queriendo mostrar en esta hora? Mira, cuando una persona busca de Dios, cuando una persona va a la iglesia porque tiene una necesidad de Dios, cuando una persona busca la Biblia, abre la Biblia y empieza a estudiar, o algún libro cristiano y empieza a leer, cuando tiene esa necesidad, es porque ya Dios lo encontró. Es porque ya Dios llegó a él con su Santo Espíritu. Así que la iniciativa, mi querido amigo y mi querida amiga, no es tuya, porque de ti no sale nada bueno y de mí tampoco. La iniciativa es de Dios. La iniciativa para salvarte y la iniciativa para salvarme es de Dios. Es de Dios. Ahora mira, yo quiero explicarte una cosita más y con esta vamos ya a ir terminando, porque entiendo que ustedes se tienen que conectar ahorita y yo tengo que viajar. Hay que entender una cosa y es la gracia de Dios. Yo pudiera explicarte por mucho tiempo más, pero es un tema extenso, pero me voy a limitar a tres ideas principales, tres ideas principales para que tratar de que la idea te quede clara a ti en esta mañana acerca de lo que es la gracia. Nosotros sabemos lo que es la gracia salvadora. ¿Qué es la gracia salvadora? La gracia salvadora es la gracia que nos salva. Es el amor de Cristo. Es el don inefable de nuestro Dios, el que nos otorga la salvación. Pero tenemos un problema. Nuestra facultad de libre albedrío, nuestra facultad de libre elección, nuestra facultad espiritual están dañadas, están distorsionadas por el pecado. Entonces ponte, aquí está Dios, esta es la llave de mi carrito, aquí está. Dios nos está ofreciendo la salvación, pero nuestra libre elección está tan dañada, nuestras intenciones están tan dañadas por el pecado, que aquí está Dios otorgándome esto, y yo no soy capaz por mi propia cuenta de llegar allá. Ese es el punto. Está la gracia, pero yo no le puedo llegar porque yo no tengo la facultad clara con la que Dios me creó, la facultad de libre elección, la facultad espiritual ha sido tan deteriorada, tan dañada, que ni siquiera soy capaz de levantar mi mano y tomar la gracia salvadora de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hace Dios? Se queda de brazos cruzados y entonces dice desde el cielo, bueno, yo te estoy ofreciendo la salvación, como tú ni siquiera puedes, estás tan borracho en tu pecado, que ni siquiera puedes levantar tu mano y tomar el regalo, la salvación que te estoy dando, pues piérdete. ¿Creen que eso es lo que pasa? Evidentemente no.
¿Qué es entonces lo que pasa? En teología le llamamos gracia habilitante. La gracia habilitante, mis hermanos, ¿qué es la gracia habilitante? La gracia habilitante, como su nombre lo dice, es la gracia que habilita al que está imposibilitado. Miren lo grande y lo maravilloso que es Dios, lo tierno, lo compasivo, lo amoroso. Él es el que no se cansa, Él es el que nos busca a pesar de nuestras negativas reiterativas. Entonces, la gracia habilitante salta a la palestra cuando la gracia salvadora nosotros ni siquiera tenemos la facultad de llegarnos y tomarla y apropiarnos de ella. Entonces Dios nos manda la gracia habilitante. ¿Y qué es la gracia habilitante? La gracia habilitante se da, el regalo de la salvación a través de la gracia habilitante se da a través del Espíritu Santo. Y es allí donde salta a la vista la obra poderosa del Espíritu Santo y la obra sincronizada entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en pro de la salvación de la humanidad. ¿Y qué entonces ahora lo que hace el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo va a ti, toca tu corazón y te dice, te quiero convencer de pecado, justicia y juicio. No estás bien. Necesitas un Salvador. Y empieza a tocar el corazón. Empieza a mostrarnos su providencia en los momentos de nuestro diario vivir. Se nos presenta la providencia divina y entonces el que está insensible a la voz de Dios empieza a ver a Dios en su diario vivir a través de las lágrimas, a través de los sufrimientos, sí, a través de las sanaciones, a través de tantas cosas que el Espíritu Santo pone a disposición nuestra para salvarnos. ¿Es difícil o es fácil la salvación del ser humano? Se nos ha enseñado, y yo empecé con esa pregunta, se nos ha enseñado que es muy difícil. Pero yo lo que veo es que es mucho más difícil según la Biblia, según los textos bíblicos que les acabo de mostrar, pero tengo muchos más, solo que tengo que terminar. Bíblicos que respaldan el hecho de que el que se pierda será porque así lo quiso, obstinadamente así lo decidió. Porque Dios ha dispuesto todos los medios para que el ser humano se salve, todos. Y aquel que se pierda es porque concienzudamente rechazó todos los planes de Dios para su propia salvación. Mira, Salmo 139, cuando habla acerca de que Él nos rodea. Hermano querido, mire, si usted se va a la derecha, huyendo de Dios, allí se va a encontrar con Dios. Si usted se va a la izquierda, allí se va a encontrar con Dios. Si usted avanza adelante, allí se va a encontrar con Dios. Si usted decide retornar, ir a la retaguardia, allí estará Dios. Si tomara las alas del alba para volar, dice el Salmo 139, si lo leen completo es maravilloso ese Salmo. En el cielo usted se va a encontrar con Dios. Si decide meterse en el Seol, meterse ahí debajo o hacer un túnel en la tierra, allí estará Dios también. ¿Dónde no está Dios? Y el salmista concluye con dos preguntas concluye la idea en ese salmo, en el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Imposible huir de Dios. Imposible irte de la presencia de Dios. Y fue lo que Adán y Eva entendieron después de haber pecado. Salieron corriendo despavoridos cuando escucharon la voz de Dios que se acercaba al huerto del Edén. Se sintieron desnudos o vieron su desnudez y sintieron miedo de Dios. Se fueron corriendo tratando de esconderse de Dios. Habían incomprendido a Dios. Y cuando Dios finalmente los encontró, siempre los tuvo a la vista, pero finalmente llegó hasta donde ellos estaban. ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente Jesús, Dios los estaba buscando para decirle Génesis 3:15. Esa serpiente que los acaba de engañar, será aplastada su cabeza, será muerta esa serpiente, será aniquilada esa serpiente y nunca más los engañará a ustedes ni a nadie. Y para que esa serpiente pueda ser muerta y para que esa serpiente pueda ser aplastada su cabeza, habrá un Salvador que irá a la tierra o vendrá a la tierra a morir por los pecados de los hombres. Para eso era que Dios andaba buscando a Adán y a Eva en el Edén. Y para eso es que te anda buscando a ti hoy día, para darte la salvación. Entonces yo reitero la pregunta,
La pregunta ¿es fácil o es difícil salvarse? Teniendo en cuenta de que Dios nos rodea, mi querido hermano, teniendo en cuenta el hecho supremo de que Dios está procurando nuestra salvación, teniendo en cuenta el hecho de, o la figura que aparece en Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mire, yo tenía unas citas del Espíritu de Profecía que lamentablemente no la encontré, las estuve leyendo en este libro la semana antepasada y las estuve buscando y se me perdió. Pero lo que es cierto es, dice la hermana White, a mí no me gusta dar citas sin decir de dónde salen, ¿no? Pero permítanme en esta ocasión, ella enseña y la Biblia enseña que Dios no se dará por vencido hasta que tú aceptes su plan de salvación. Él toca y tú rechazas. 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 Y tú caes en pecado y tú vuelves a caer, pero ahí está Dios para levantarte. Porque ¿saben qué, hermanos? Nos han dicho aquellos que han malinterpretado el evangelio de Jesucristo, que el que se resbala cae. ¿Entienden esa expresión, verdad? El que se resbala se lo lleva el diablo. Y eso no es lo cristiano. Lo cristiano es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Jesucristo. Eso quiere decir que para que tú te pierdas, tienes que así decidirlo con todas tus fuerzas y ser reiterativo, abiertamente reiterativo en desprecio a Dios. Pero si tú estás luchando con tu salvación, si tú estás allí luchando, caes, lamentablemente caíste, pero en el nombre del Señor te sacudiste y te levantaste y seguiste. La gracia de Dios es para ti. La gracia salvadora de Dios entonces es para ti. Mientras tú estés en la pista, en la carrera, mientras tú no abandones la carrera, mientras estés allí, así te caigas 10,000 veces, 10,001 veces vas a tener perdón. Pero nos han dicho otra cosa, nos han enseñado mal, nos han enseñado que el evangelio es castigador, que el evangelio es duro, que el evangelio es tortuoso, que el camino a la salvación es pedregoso. Y no, el camino a la salvación es un viaje hermoso en el que tenemos a un Dios amante, en el que cuando nos caemos, Él nos levanta con su tierno amor y con su poderoso brazo. Eso es evangelio, hermano. No es otra cosa. Evangelio es salvación. Evangelio es restauración. Evangelio es habilitación. Y yo me quedo con esa palabra. Habilitación. Porque tú no estás ni siquiera habilitado para levantarte temprano hoy e ir a la iglesia. Bueno, hoy por el COVID no vas a ir. Pero ¿quién crees que te levantó temprano para escuchar este tema? Te levantó el Espíritu Santo. Te dio la vida y ahora estás delante de esta pantalla escuchando un tema bíblico. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hiciste tú porque eres buena persona? ¿Lo hiciste tú porque eres buen cristiano? Tú no eres buen cristiano. Tú no eres buena persona por sí mismo. Por ti mismo no lo eres. Lo bueno que hay en ti procede de Dios. Todo lo bueno que hay en ti solo procede de Dios. De Él procede todo lo bueno. Todo don perfecto, dice la Escritura. Todo don perfecto. Toda buena dádiva, dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. De ti no procede nada bueno y de mí tampoco. De mí tampoco. Por lo tanto, la salvación no es un asunto que tenga que ver con tus actos. La salvación tiene que ver con Cristo. Él es el que opera la salvación en nosotros. Y nosotros desarrollamos actos de misericordia como consecuencia al hecho de que ya hemos sido salvos, no para ser salvos. Nosotros actuamos en consecuencia del amor de Dios. Actuamos en consecuencia de ese amor que nos ha prodigado salvación. Y entonces ahora yo actúo
Ahora yo vivo el evangelio, ahora yo disfruto porque soy salvo en Cristo Jesús. Mis hermanos, tan bueno es Dios, tan grande es su misericordia y su bondad, que ha estado dispuesto a todo y está dispuesto hasta las últimas consecuencias para otorgarnos esa salvación tan anhelada. Yo terminaría diciendo, oremos como el apóstol. Señor, pon en mí el querer como el hacer. Y hay una cita que les quiero mencionar en caso de que usted haya sido un pecador empedernido, en caso de que usted haya estado fallando, en caso de que usted se sienta defraudado consigo mismo, en caso de que usted piense que ya no hay mucho más que dar, en caso de que usted sienta que el alma le flaquea y que sienta que ya las fuerzas no dan para más en la vida cristiana. Lo primero que debes entender es que Dios te acompaña, Dios va contigo, rodeándote, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, Dios te rodea. No hay forma de que te escondas de Él. Pero si has estado fallando y sientes que tu vida es miserable, que tu vida es pecadora, etcétera, 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 yo te animo a que pienses y vivas como el apóstol Pablo, cuando por allá en el libro, en la carta a los Filipenses, el capítulo 3, de hecho es mi texto bíblico favorito y yo se los comparto a ustedes, es para mí un aliciente este texto bíblico. Para mí este texto es como una bocanada de aire cada vez que siento que las fuerzas decaen. El apóstol Pablo allí a los Filipenses les escribió a partir del verso 12, 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Yo no sé en qué etapa del cristianismo tú vas, pero hoy puede empezar una buena etapa para ti, una etapa totalmente entregada a Él. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya. Yo no lo he alcanzado. Y lo está hablando el gran apóstol Pablo, a mi juicio, el más grande de los apóstoles. Y él estaba diciendo aquí, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, yo prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y yo te invito a que lo digas desde tu alma tú también, y hagas tuyo este mensaje, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga, hermanos. Es bonita la vida cristiana, no es tortuosa, no es un asunto de acosar, no es un asunto de señalar porque Dios no lo hace. Cuando caes, Él te levanta. Lo importante es que tú te mantengas en la ruta y Él hará el resto y te llevará. Y si te tiene que cargar en sus brazos, como el buen pastor carga a la oveja, lo hará. Pero Él quiere llevarte al cielo. Él quiere llevarte allá. Tan solo déjate llevar. Que Dios te bendiga. Permítame orar con ustedes en esta hora. Buen Dios y Padre, gracias por tu palabra santa y gracias, Señor, por tu compañía de siempre. Amén. Acompáñanos, guíanos y protégenos. Permite a nuestros hermanos allá en Barranquilla contar con tu presencia siempre. Ayúdales y prospérales, pero sobre todo prospérales en la fe. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Vamos a permitir que los hermanos abran su micrófono y los que quieran expresarle la gratitud por ese tema tan interesante. Recordarnos que tenemos un campeón del amor que está dispuesto a salvarnos a cada uno de nosotros. Así que es el momento para que ustedes agradezcan, hermanos.